Bueno, estamos en el último servicio del 2025, honrando a Dios por lo que Él hizo por nosotros hace 2000 años, y es una buena forma de acabar el año. Pero obviamente siempre necesitamos palabra que nos impulse para el 2026. Amén. Antes de entrar en el mensaje, ya saben lo que vamos a hacer, ¿no? Confesar la palabra de Dios. Hay algo poderoso cuando nosotros le damos voz a la palabra de Dios. Por favor, repitan conmigo: yo estoy en Cristo. En Él soy fuerte, victorioso, bendecido con toda bendición. En Él yo soy de bendición. Soy sano, soy libre, tengo abundancia, tengo autoridad espiritual, fortaleza, integridad, sobriedad. Mis palabras tienen hoy un tremendo poder. Mi lengua es manantial de vida. Yo decido hablar vida. Decido ser de edificación a los demás. Decido hablar en línea con la palabra de Dios. Yo me pongo del lado de la palabra y hablo conforme a lo que está escrito. Y por lo tanto, todo lo que hago prospera, fructifica y se multiplica para su gloria. Amén. ¿Cuántos quieren empezar el año 2026 con fuerza? ¡Wow! ¿Cómo avanza el tiempo? Ya estamos acabando diciembre, el año nuevo se acerca rápidamente. ¿En cuántos ya tienen su agenda 2026? Ok. Es cierto, el tiempo avanza, nunca se detiene. Y sí, el tiempo pasa y pasa muy rápido. ¿Cuántos han sido testigos de cuán rápido han pasado noviembre y diciembre? Han volado esos meses. Pero que el tiempo transcurra no es el punto, porque el tiempo es un activo que tiene que ser bien aprovechado. Así que Dios quiere que aprovechemos al máximo el tiempo que nos ha sido dado. Y puede que el tiempo pase, pero es importante que tú no sigas permaneciendo la misma persona. ¿Cuánto has cambiado en el 2025? El calendario cambia, pero muchos no mejoran. ¿En qué áreas has mejorado en este año? El tiempo avanza, pero muchos no avanzan en la vida. ¿Cuánto has avanzado en tu caminar espiritual en esos 12 meses? Porque muchos se estancan, se empantanan, viven vidas flotantes, por así decirlo, a la deriva, sin ningún propósito, sin visión, y se asemejan a un barco a la deriva. Se dejan arrastrar por los vientos, por las corrientes y las tormentas de la vida. Y nuestras vidas no deberían ser así. Tú y yo necesitamos tener un destino concreto, seguir un rumbo fijo y tener un curso que sostener. Y no nos equivoquemos, Dios te ha creado para que seas una persona singular, una persona única. Y Él ha depositado en ti capacidades tremendas. Hay 4 palabras que siempre me gusta considerar, y estas 4 palabras son propósito, diseño, equipamiento y potencial. Y se los voy a explicar. Todo lo que Dios creó, lo creó con un propósito, ¿correcto? Por ejemplo, si tú eres un fabricante de vehículos y tu propósito es un vehículo ligero y que pique así en la carretera, ¿no? Entonces seguramente vas a construir una moto de carrera muy ligera y tiene un tipo de llantas especiales. Entonces, si ese es tu propósito, entonces tú tienes un diseño concreto, específico, equipas a ese vehículo con lo que se requiere para cumplir con dicho propósito, y ahí está el potencial que se libera. Pero si tu propósito es construir un vehículo de carga, estamos hablando de un camión inmenso que es capaz de llevar toneladas, entonces tú lo construyes con la capacidad para poder soportar dicho peso. El motor, por supuesto, tiene que ser petrolero y tienes que ponerle ejes y varios ejes y varias llantas y todo eso.
entonces recién ahí vas a cumplir con el propósito. Entonces hay un diseño, hay un equipamiento y hay un potencial. Ahora, esto que es cierto para los vehículos también es cierto con respecto a nosotros como personas. O sea, Dios nos creó con un propósito. Y por eso el diseño de cada uno de nosotros es único, es singular. Y Dios nos ha equipado a nosotros. Sí, Dios nos hizo a todos, pero no nos hizo en serie. Y cuando te hizo a ti, Él botó el molde, porque no hay otro como tú. Somos únicos, somos singulares. Y es cierto que somos miembros de la raza humana, si se puede decir así. Sin embargo, Dios nos ha creado para diferentes propósitos. Dentro de la tierra hay múltiples cosas que podemos hacer. Entonces, la visión de Dios para tu vida tiene que ver con estas 4 cosas, y una vez que tú la descubres, esta te centra y te enfoca. Y, amado hermano, te lo voy a decir, hay un plan y un lugar para ti. Y eso es ciertísimo. Y tienes que ubicarte un poco. Así que hoy día voy a darle 5 pasos prácticos para poder alcanzar con éxito el destino que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, sin excepción. ¿Cuántos de ustedes quieren llegar a puerto seguro? ¿Cuántos de ustedes quieren arribar al lugar que Dios preparó para ustedes? Entonces necesitamos ser intencionales. Así que hay 5 pasos para poder alcanzar nuestro destino en Dios. Y el primer paso es: recuerda intencionalmente la visión que Dios te dio, la visión de Dios. El primer paso para poder empezar el año 2026 con fuerza es recordar intencionalmente la visión que Dios puso en tu corazón. Me refiero a impresiones divinas de Dios sobre tu espíritu. Estoy hablando acerca del trato de Dios contigo. Si tú buscas a Dios a través de la palabra, si oras en el Espíritu, entonces el Espíritu Santo va a depositar dentro de ti deseos. Él te va a llamar la atención sobre ciertas cosas, ciertas áreas. Otra vez, volviendo al asunto del potencial, Él te ha diseñado de una manera única y singular y te ha dado un equipamiento que otros no tienen. Y tú tienes un tremendo potencial que puede ser liberado, pero tienes que ubicarte. Entonces, cuando tú colocas el propósito de Dios delante de tus ojos, eso llena tu corazón, llena tu mente de propósito, de significado, y eso te va a ayudar para avanzar hacia tu destino. Por eso hay un tremendo valor en tomarse el tiempo para reflexionar sobre lo que Dios nos ha llamado a hacer a cada uno de nosotros, que somos diferentes. Como dije, Él ha colocado en nosotros ciertos deseos. La Biblia dice que Él produce en nosotros, mediante su palabra y su espíritu, el querer como el hacer. Así que sea que estés criando hijos, sea que estés dirigiendo un negocio, sea lo que sea, recordar el propósito que Dios tiene para ti es vital para asegurarte de que tú te puedas mantener en el camino correcto hacia tu destino. Ahora, ¿qué valor tiene el recordar? Porque este es el primer paso, el primer punto, recordar intencionalmente. En Hebreos, el capítulo 10, el versículo 32, la Escritura dice: recuerden continuamente los días pasados en los cuales, o en los que después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Esto es interesante, está hablando de recordar después de una previa experiencia iluminadora. Esa palabra iluminados es una traducción del griego fotizo, de donde sacamos la palabra fotografía. Esta palabra fotizo describe un destello de luz brillante que deja una impresión duradera y permanente en nosotros. Es un chispazo de luz divina que nos muestra cuál es el camino eterno en el que tú y yo tenemos que seguir. Entonces, en el contexto de este versículo, el escritor de Hebreos instruye a sus lectores a recordar el momento iluminatorio, el momento en que Dios les habló y les dio una visión clara de lo que ellos tenían que hacer con sus vidas. De hecho, se trataba, como dice aquí, una visión tan iluminadora que fue como un destello de luz brillante que dejó en ellos una impresión permanente, duradera en ellos. Y la Biblia nos dice que tenemos que recordar esos momentos. En los Salmos hay varias veces que se dice: oh Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. A veces no pensamos en la profundidad de lo que eso significa, pero que Dios haga resplandecer su rostro sobre nuestras vidas definitivamente deja una impresión duradera en nuestro interior. Definitivamente nos cambia. Entonces, ¿por qué es que nosotros tenemos que frenar un ratito, tomarnos el tiempo para recordar? Porque
tenemos que estar enfocados. La última parte de este versículo anterior dice que hemos sostenido gran combate, grandes padecimientos, es decir, gran combate de padecimientos. Eso significa que la visión que Dios te dio va a ser probada. Vas a encontrar dificultades, vas a encontrar oposición y el diablo va a hacer todo lo que está a su alcance para sacarte de ella, para que no cumplas con tu destino. Puede que sea una ofensa, puede que sea que no me saludó este hermanito en la iglesia, no me gusta cómo me recibieron en la iglesia, o sencillamente las cosas de este mundo, los afanes de este siglo, el amor a las riquezas. Cualquier cosa te puede sacar. Entonces la visión tiene que ser probada, y para que no te sea robada, tienes que sentarte y recordar y colocar tus ojos fijos en ella. Entonces esa palabra recuerden es bien interesante porque es la traducción de una palabra griega muy antigua que describe una tumba o un sepulcro. Es decir, un monumento o un memorial para perpetuar la memoria del fallecido o un lugar en donde se entierran cosas, donde quedan guardadas. Y el hecho de que la palabra fotizo, que significa iluminado, se asocie con la palabra para sepulcro, nos dice que muchas veces nosotros enterramos o guardamos los momentos más importantes de nuestras vidas, los momentos en los cuales Dios nos habla y que dejan en nosotros una huella permanente, dándonos una dirección específica de por qué estamos aquí y qué es lo que tú y yo tenemos que hacer. Es algo que tú tienes que guardar, es algo que tú tienes que atesorar dentro de ti. Y la verdad es que la vida se vuelve muy ajetreada, saturada de actividades. Entonces, por ende, nos distraemos, nos desenfocamos y nos olvidamos de lo más importante. Y cuando tú te olvidas de la dirección que Dios te dio, te desvías de aquello a lo cual originalmente te llamó a hacer. Ahora, es cierto, aquí en Verdad y Libertad, espero que se hayan dado cuenta, enfatizamos primero el ser. Gracias por sus amenes tan efusivos. Pero luego viene el hacer. Pero el ser es la mejor preparación para que hagamos las buenas obras, las cuales Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios quiere que tú, como primer paso, recuerdes ese momento en que Él hizo resplandecer su rostro sobre ti, el momento en que Él depositó impresiones divinas sobre tu espíritu, aquellos deseos del espíritu que Él depositó dentro de ti para que tú te ubiques y entiendas cuál es su llamado. Dios quiere que tú refresques tu memoria de lo que dijo que hicieras con tu vida. Es más, tu misma existencia implica que tú tienes un propósito. Tú no estás aquí para calentar butacas o bancas o sillas, ni tampoco para consumir oxígeno. Tú estás aquí para hacer una contribución. Tú no eres un consumidor, tú eres un contribuyente. Tú estás aquí para mejorar el mundo en el cual vivimos. En otras palabras, tú no eres un accidente. Dios te trajo a este mundo por una razón específica y Él quiere que tú tengas una visión. Por favor, repitan conmigo, visión. Ahora, ¿cuál es el valor de una visión? Proverbios, el capítulo 29, versículo 18, en la Biblia amplificada, dice que donde no hay visión, el pueblo perece. Es decir, cuando las personas no tienen dirección, no tienen meta clara por la cual vivir, navegan a la deriva y sin propósito. Y cuando esta incertidumbre se apodera del corazón, de la mente, de las emociones, la persona comienza a caer en espiral descendente, en un pozo de desesperación. Y es así que la gente, como dice aquí, perece existencialmente. Hay muy buenas traducciones de Proverbios 29, 18. Algunas de las cuales nos dicen que donde no hay visión, el pueblo vive vidas sin propósito, sin significado. El pueblo no tiene ningún sentido de dirección. El pueblo pierde su razón de vivir. La gente termina convirtiéndose en perezosa, insatisfecha, apática. La gente se descontrola, se indisciplina y vive vidas improductivas. En otras palabras, es lo mismo que ir a la deriva. Pero la gente necesita un sentido de dirección. Tú necesitas saber por qué estás aquí y se supone también que tú tienes que conocer lo que tienes que hacer. Todos nosotros necesitamos ubicaína existencial. Necesitamos límites, necesitamos pautas que nos mantengan a nosotros en el buen camino avanzando.
Entonces la gente que no tiene propósito, que no tiene visión, que no tiene metas, cae en niveles bajos, muy bajos de inactividad, frustración, pereza. Es un hecho que cada uno de nosotros necesita algo que nos inspire, que nos impulse, que nos motive. Y cuando vemos al inicio, al principio en la creación de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 26, Dios puso en el hombre la idea de dominar, de lograr algo grande, algo trascendente con su vida. Pero cuando el hombre pierde ese propósito, es como que esa chispa divina en su corazón para alcanzar algo grande y significativo, se vuelve disfuncional, perezoso, letárgico, despreocupado ante la vida. Cuando eso se apaga. Por eso es importante recordar la visión que Dios puso en el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando una persona tiene una visión, tiene una meta por la cual vivir, esta visión le da sentido a su existencia y una razón por la cual levantarte cada mañana. No importa si es lunes. Hermano, levantarte el día lunes debe ser lo más gozoso que puede pasarte, porque estás empezando una semana productiva, fructífera por el Espíritu Santo. Entonces, la visión te da una razón para seguir luchando contra las adversidades que vas a encontrar en el camino, porque la visión va a ser probada. En muchos sentidos, una visión dada por Dios es como un sendero que tú tienes que seguir, y ese sendero obviamente te va a llevar para que atravieses bosques muy densos, muy tupidos, desiertos áridos e incluso peligros. Pero si tú eres guiado por la brújula del Espíritu Santo, si eres guiado por ese sentido de dirección interna del Espíritu de Dios y por la palabra de Dios, por supuesto, entonces esa visión te va finalmente a llevar al destino que Dios preparó para ti de antemano. Solamente las personas que tienen una visión pueden vivir vidas plenas y significativas. Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia, y vivir sin una visión, sin una meta y un propósito no es parte de esa vida abundante. Así que una visión te permite vivir con un sentido de dirección y una razón para vivir. Y cuando tú posees una visión, eso hace que tú te vuelvas disciplinado, diligente, trabajador, lleno de energía. Además, la visión te va a llevar a convertirte en una persona fructífera, productiva, plena y satisfecha con tu vida. ¿Qué cosa es una visión? La palabra visión en hebreo es jasón y significa ver, y conlleva la idea de tener una imagen mental tan nítida y tan clara que tú puedes visualizar en tu mente. En otras palabras, no es una idea abstracta que no puedes aferrarte. Es un concepto tan concreto al cual tú puedes aferrarte o asirte y decir, eso es, lo veo, sé exactamente lo que debo hacer con mi vida, ya sé para qué Dios me creó, y te ubicas. Dije que hay un plan y un lugar para ti. Y así como Dios compuso el cuerpo es una serie de miembros compuestos. Cada uno tiene una especialidad. Cada uno de los miembros tiene en nuestro cuerpo una función. Y es cierto, por ejemplo, mi estómago trabaja localmente, pero piensa globalmente. Hace la digestión, pero está pensando en el beneficio de todo el cuerpo. Y nosotros también somos un cuerpo en Cristo, somos miembros en particular. Y Dios puso los miembros en el cuerpo como Él quiso. Y a cada uno lo equipó. Tú tienes un diseño y un equipamiento y un potencial único que te distingue. Tú eres diferente, tú eres singular, tú eres valioso. Y lo que Dios te creó para hacer es muy importante. Entonces, cuando tú recibes una visión de Dios para tu vida, tienes una imagen mental clara de lo que se supone que tú tienes que hacer. Y esa iluminación celestial te da a ti, te brinda a ti un sentido de dirección y te ayuda a discernir cada día, momento a momento, a qué debes decirles sí y a qué cosas tú tienes que decirles no. Y como regla general, cualquier actividad, cualquier compromiso que no encaje con la visión que Dios te dio para tu vida, tú tienes que rotularlo como una distracción que debes evitar. Y por eso es tan importante saber quién eres y para qué fuiste creado. Muchos ahora viven vidas frustradas, tienen un problema de identidad y tienen un problema existencial. Si existe la crisis de identidad, existe también una crisis existencial. Y no saben para qué están aquí. Piensan que son un accidente.
Entonces la visión, jasón, nunca es una idea vaga, no es algo que tú no puedes definir, es un sueño que literalmente tú puedes visualizar en la pantalla de tu mente con toda claridad, y eso te va a ayudar a ti como una brújula para poder seguir firme y avanzar con confianza. Y es interesante que esa palabra hebrea visión tiene la misma raíz que la palabra hebrea para provisión. Así que cuando tú tienes una visión, no solamente eres capaz de ver algo, sino que también vas a tener la provisión de dirección, motivación, guía y poder para poder lograr tu propósito. Ahora, todo esto es doctrina, todo eso es interesante, pero vamos a ver un ejemplo práctico de alguien que recibió un momento iluminador y que cumplió con aquello para lo cual Dios lo diseñó, lo equipó. Y ese es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en el libro de Hechos, vamos a ver cómo el Señor Jesús le dio a él una visión en ese momento que fue salvo en el camino a Damasco, en Hechos capítulo 26, los versículos 16 al 19. Y ustedes saben que Jesús se le aparece a él y le dice: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto, y esto implica propósito, para esto me he aparecido a ti. Estamos hablando de un momento, un encuentro personal, que el Señor Jesús, ¿cuántos saben que Dios es luz? Y hubo una luz que resplandeció aquí. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Acá hay un sentido de propósito. ¿Para qué lo envío? Hay una serie de cosas aquí para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y Pablo está hablando esto delante de un rey, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde, no fui desobediente a la visión celestial. ¿Saben lo que está haciendo Pablo acá frente al rey Agripa? Está haciendo lo que leímos anteriormente en el libro de Hebreos. Estaba recordando la visión que Dios le dio para su vida, la cual, como acabamos de leer, incluía múltiples puntos muy específicos. Esta era una visión clara, muy concreta, en la mente del apóstol Pablo. Él fue capaz de articularla, él fue capaz de comunicarla claramente. Ahora, la última frase de este pasaje, visión celestial, es muy importante. En griego es ouranio optasia. La palabra ouranio significa originado en el cielo. Y la palabra optasia describe una visión sobrenatural. Cuando combinamos ambas palabras, se describe una visión sobrenatural que se originó en el cielo. Es decir, lo que Pablo está hablando acá delante del rey Agripa no es algo que se le imaginó a él. Él lo escuchó directamente de los labios del Señor Jesús. Él no estaba hablando acá de algo que fue producto de su imaginación ni algo que él soñó. Fue el plan divino de Dios para la vida del apóstol Pablo, que se originó en el cielo. Ahora vamos a ver cómo Pablo trató esto, cómo lo valoró. Vamos a ver el tratamiento que Pablo le dio a esta visión. Filipenses capítulo 3, el versículo 12. ¿Cómo él comparte esto? Si lo compartió con un rey gentil, si se puede decir así, con un rey que no era creyente, ¿cuánto más lo iba a compartir con una iglesia que lo apoyó tanto? La iglesia de los filipenses. Filipenses 3:12, hablando acerca de esta visión celestial. Y él decía aquí con toda honestidad, no es que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, eso significa que no lo he completado, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y esto implica que el Señor mismo nos ha puesto para que acabemos una carrera y Él mismo nos motiva a nosotros para acabarla. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir vidas llevando fruto con perseverancia? Vamos a ver la palabra prosigo. Esta palabra prosigo es interesante, es el término griego dioko, que significa cazar o perseguir.
Esto denota las acciones de un cazador que seguía a un animal para apresarlo, para capturarlo o para matarlo. Y cuando Pablo utiliza esta palabra en relación con la visión y el propósito de Dios para su vida, él le estaba diciendo que su tratamiento con respecto a ella era como el de un cazador, siguiendo de manera estratégica, de manera agresiva el plan de Dios para su vida, de manera intencional. Es decir, él no se quedaba sentado pasivamente esperando que las cosas se desarrollaran a su favor. Todo lo contrario, él había captado con claridad la visión que Dios tenía para su vida y la persiguió con todas sus fuerzas. En otras palabras, en esencia, lo que Pablo estaba expresando acá es: aún no he podido lograr todo aquello lo cual Dios me llamó a hacer. Así que me voy a poner mi ropa de casa y voy a comenzar a seguir, a rastrear la visión que Dios me dio. Y no me voy a detener hasta que finalmente la ejecute. Acabar nuestra carrera es muy importante. Entonces, el primer paso para que tú puedas arribar a tu destino es que tú recuerdes aquello que Dios depositó en tu corazón, esos deseos. ¿Los recuerdas? Y si no, tenemos tiempo para detener nuestras actividades, esperar en Dios, estar en silencio en su presencia y pedirle que Él revele cuál es su propósito para nuestras vidas. Un segundo paso para alcanzar nuestro destino de Dios es: revisa y sé honesto. Hacer una revisión honesta de los hechos es algo necesario para avanzar con mayor eficacia. Hermanos, es importante examinar nuestras vidas. Una vida que no es examinada no es digna de ser vivida. No estamos aquí para consumir oxígeno, como dije. No estamos aquí como un bote a la deriva. Y por lo tanto tenemos que estar conscientes de todos los hechos, de lo que estamos haciendo, de cómo utilizamos nuestro tiempo aquí en la tierra. Entonces, hacer una revisión honesta de los hechos es algo importante, necesario para avanzar con mayor eficacia. Para que tú puedas mantener en el camino correcto y ser eficaz en lo que Dios te ha llamado a hacer, es importante que tú hagas una evaluación honesta de ti mismo y de tu situación con regularidad. Y si tú te mantienes bien informado de los hechos y monitoreas tu progreso, podrás saber dónde estás y obviamente seguir el rumbo hacia donde tú necesitas llegar. Entonces, una vez que cumplimos con el paso número 1 de recordar intencionalmente la visión de Dios, el siguiente paso es pausar tus actividades y revisar tus logros. El apóstol Pablo mismo se tomó un tiempo para poder analizar, revisar su propio progreso. Filipenses capítulo 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y hay varias palabras aquí que son importantes para entender lo que el apóstol Pablo estaba expresando aquí, incluyendo la palabra ya. Nos dice no que lo haya alcanzado ya, que significa ahora, en ese momento presente. Pablo estaba mirando el momento presente en el cual se encontraba, revisando qué bien o cuán bien estaba llevando a cabo la visión que Jesús le había dado para su vida. Pero él fue honesto. Él dijo: aún no he alcanzado aquello al cual he sido llamado. Entonces Pablo, con toda honestidad, reconoció aquí que no había completado lo que Dios lo había llamado a hacer. En otras palabras, él estaba diciendo: sí, he avanzado bien, he hecho bastante, pero no lo he hecho todo. Aún no he llegado al final de mi carrera. Todavía queda mucho trabajo por hacer para que pueda completar aquello a lo cual Dios me llamó. Así que una vez más, en este momento en particular de su vida, el apóstol Pablo se tomó el tiempo para reflexionar profundamente sobre ella y repasar lo que había logrado a la luz de la visión que Dios le había dado el día en que fue salvo. Así que sabiendo que aún no lo había completado, dijo: sigo o prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Esto nos lleva a la siguiente palabra, que es la palabra asir. Esa palabra significa apoderarse, sujetar, conquistar, dominar o mantener bajo poder. Aquí Pablo literalmente estaba diciendo: estoy como en una cacería para apoderarme,
para sujetar, para conquistar, para tomar, para dominar y mantener bajo mi poder todo aquello a lo cual Jesús me llamó. Noten ustedes que Él era 100% honesto y 100% intencional. Y esta es una imagen clara de la actitud que tú y yo necesitamos tener si es que vamos a acabar nuestra carrera y completar lo que previamente Dios nos llamó a hacer. No nos podemos sentar y cruzarnos de brazos esperando que la visión se concrete y se cumpla por sí sola. Tenemos que ir detrás de ella como un cazador. Esa es la mejor cacería de todas. Ahora, veamos el siguiente versículo, Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Ahora, Pablo escribió esto a la iglesia de los Filipenses y esta es una epístola en particular que forma parte de las llamadas epístolas carcelarias o de la prisión. Pablo estaba preso cuando escribió esto. Y ahí se tomó un tiempo para repasar sus logros a la luz del llamado que Cristo le había dado. Y como tenía tiempo para pensar, entonces aprovechó el momento. Y es allí, estando allí preso, comenzó a comparar los hechos de lo que realmente había logrado con la visión que Jesús le dio. Él tomó ese tiempo para recordar el llamado que Cristo iluminó en él y comenzó a compararlo con todo lo que él había avanzado, con todo lo que él había completado. Y aquí otra vez encontramos la palabra alcanzado. Dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. Y aquí se refiere también a haber completado lo que el Señor lo llamó a hacer. Y aquí la palabra pretendo básicamente significa que él estaba considerando, calculando o estimando realmente que aún no lo había cumplido. Entonces, él estaba completamente siendo honesto y haciendo un análisis muy serio de los hechos, y lo cual también es algo que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que ser completamente honestos con nosotros mismos de cuán bien estamos siguiendo el camino eterno al cual el Señor nos ha llamado. En lo tocante a su plan para nuestras vidas, y si es bien es cierto, tenemos que estar agradecidos por todo lo que hemos logrado en el pasado, necesitamos ser capaces de ver y admitir lo que aún nos falta por hacer. Y la pregunta que se levanta aquí es, ¿te has desviado? ¿Te has retrasado? ¿Te has distraído? Pídele perdón al Señor y Él te va a perdonar. Y Él te va a ayudar para que tú puedas hacer ajustes en tu curso. Entonces, este segundo paso tiene que ver con mantente informado de los hechos y sé honesto contigo mismo. Las Escrituras demuestran claramente que cualquier cosa que valga la pena hacer requiere trabajo duro, una estrategia inteligente y una evaluación regular y honesta de nosotros mismos y de nuestra situación actual. Y miren cómo lo colocan estos versículos en Proverbios 24, 3 y 4. Toda empresa se construye con una planificación sabia, se fortalece con el sentido común y se beneficia enormemente al mantenerse al tanto de los hechos. Cuando tú te mantienes al tanto de los hechos, siendo honesto con Dios, contigo mismo y con los demás, sabrás exactamente dónde te encuentras en términos de crecimiento y progreso. Ignorar los hechos no es bueno. Ustedes saben que Proverbios, el capítulo 6, nos pinta la figura de una hormiga para hablarle al perezoso. ¿Están ahí o no? Y la Biblia no opina muy bien de los perezosos. En Eclesiastés capítulo 10, versículo 18, también se habla de los perezosos, se habla de la pereza. Por la pereza se viene abajo el techo. Por la flojera se viene abajo la casa. O sea, básicamente lo que se nos está diciendo aquí es que si tú no prestas atención a estos detalles ni te mantienes activo, todo se va a desmoronar. Así que hay que mantenerte al tanto de los hechos. Si estás viviendo en un sitio donde llueve y hay goteras, tienes que hacer algo al respecto. Tienes que ser honesto contigo mismo. Una sabiduría similar se encuentra en el libro de Proverbios,
el capítulo 27, versículo 23, que nos dice: sé diligente, conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque en los tiempos bíblicos los rebaños representaban riqueza y eran grandes inversiones. Y aquí en este versículo se nos dice que debemos cuidar bien de nuestros asuntos personales y también tenemos que mirar bien nuestro progreso o nuestra falta de progreso. Entonces, analizar honestamente tu situación te va a ayudar para saber dónde te encuentras. Si tú no sabes dónde estás ahora, ¿cómo pues vas a seguir hacia adelante? Tienes que ubicarte, tienes que saber dónde estás, en qué punto del camino, para que tú puedas continuar. Otra vez, esto requiere de nosotros que seamos honestos y que analicemos detenidamente lo que estamos haciendo con tu vida. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Honestamente, ¿qué estás haciendo de tu vida? ¿Eres un esclavo de tus caprichos personales? ¿O de todo corazón estás buscando la voluntad de Dios? ¿Estás buscando agradar, acariciar tu carnecita, alimentarla y mantenerla feliz? ¿O estás buscando llevar gozo y satisfacción al corazón de Dios? Analízalo. Y aunque esta evaluación honesta de nuestra propia vida no es siempre agradable, es necesaria si queremos crecer. Así que en este 2026 puedes empezar y tomar una decisión completamente nueva para hacer las cosas diferente de aquí en adelante. Y si has tomado malas decisiones que te han apartado del plan de Dios para tu vida, entonces es el tiempo de arrepentirse y recibir la ayuda de Dios para impulsarte hacia adelante. Otra vez lo vuelvo a decir, hay un plan, hay un destino, hay un lugar preparado para ti. Hermano, te animo para que llegues a ese lugar porque es el mejor lugar. Y por el resto de la eternidad vas a estar agradecido a Dios. Si no, vas a tener que lamentarte. Tercer paso para alcanzar tu destino: reporta y sé honesto. Una vez que hayas revisado cuidadosamente los hechos sobre dónde te encuentras y qué cosas has logrado, el siguiente paso es hacer un informe honesto para poder evaluar qué estás haciendo bien y qué cosa estás haciendo mal, cuáles son tus aciertos, cuáles son tus desaciertos y qué es lo que tú tienes que cambiar o ajustar para poder cumplir con la visión que Dios te dio. Y otra cosa, cuando hablamos acerca de potencial, diseño, equipamiento, propósito, de todo eso, tenemos que darnos cuenta de que Dios no nos va a juzgar a nosotros por la visión que le dio a alguien más. O sea, hay un día que viene, es el día del Bema en griego, que es el tribunal de Cristo, donde el Señor en tu cara te va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que yo puse en tus manos? Con los talentos que yo deposité en tu vida, ¿qué hiciste? Hermanos, yo voy a ser totalmente intencional y asegurarme de que el Señor en mi cara me diga: bien hecho, buen siervo y fiel. Y hermanos, cuando esas palabras que tanto anhelo escuchar, la Biblia habla de la alabanza que proviene de Dios y no de los hombres. Cuando esas palabras sean dichas delante de la multitud de los redimidos y delante de miríadas y miríadas y chilíadas en griego de ángeles, esas palabras van a resonar en nuestras vidas, en nuestras existencias por el resto de la eternidad. Es algo que nunca te vas a olvidar. Va a ser una experiencia que no se disipa. ¡Wow! Va a ser tremendo. La mejor premiación. Amén. Gloria a Dios. Si tú has hecho más cosas que otros, o las has hecho mejor que otros, eso no significa que has completado tu llamado. Porque tú no vas a ser juzgado por mucho que hayas logrado en comparación con los demás. Porque Él te va a confrontar, porque viene el día de rendición de cuentas. Pero no lo tomen con una connotación negativa. Para mí, el día de rendición de cuentas es el día de recompensas. ¡Aleluya! ¿Cuántos tienen gozo por esto? Porque no, obviamente, pues, haz algo para que ese día no te reprochen en la cara, por favor. Pero Él te va a preguntar ese día cuán bien cumpliste con tu llamado específico, ¿no?, que Él puso en tu vida. Por eso es tan importante que tú revises lo que has hecho a la luz de la visión que Dios te dio. Entonces, hermanos, desarrolla un
informe honesto. Y vamos a volver otra vez a Filipenses capítulo 3, el versículo 13. Pablo dijo, hermanos, y aquí está hablando con toda apertura, con toda honestidad, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Es decir, una vez que se dio cuenta que aún no había acabado su carrera, aún no había terminado con la obra que Cristo le había encomendado, él concentró todas sus energías en una sola cosa. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, yo me extiendo a lo que está delante. Hermano, si tú tienes esa clase de determinación, te lo digo, lo mejor está por venir. La palabra olvidar acá implica apartarse de, dejar de lado, ignorar deliberadamente, desestimar intencionalmente o sencillamente pasar la página. Porque lo que queda atrás se deja atrás. O sea, no tienes que revivirlo, no tienes que reexaminarlo, no tienes que dejar que esto te desenfoque ni te robe tu futuro, porque el pasado es algo terminado, es algo obsoleto, no aplicable en tu presente. Por eso hay que abandonarlo, hay que despreocuparse de ello, pasarlo por alto y empezar a concentrarnos solamente en el futuro. Lo cierto es que no puedes hacer nada con respecto a lo que sucedió en el pasado. Sin embargo, sí puedes hacer algo con respecto a tu futuro. Y si tú eres alguien al que le gusta pescar en el mar del olvido, debes saber que el diablo ya te tiene y te robó tu futuro. Tú puedes hacer algo con respecto a tu futuro. En vez de hundirte en el remordimiento por las malas decisiones del pasado o por tu falta de esfuerzo o de diligencia en las cosas de Dios, levántate y ponte en marcha en la dirección correcta. Corrige tu curso y alcanza lo que está delante de ti. Eso es lo que Pablo dijo. Yo me extiendo a lo que está adelante. Es interesante que esa palabra extiendo en el griego representa la imagen de un corredor que avanza con tanta fuerza, con tanto ímpetu y determinación, que todo su cuerpo como que se arquea hacia adelante, mientras sus brazos se extienden también hacia lo que tiene adelante para alcanzar la meta que había sido puesta delante de sus ojos. Esa palabra significa literalmente esforzarse o estirarse hacia adelante. Entonces no solamente debes ser como un cazador, también tienes que ser como un corredor, estirarte, esforzarte hacia tu futuro. Y para cumplir con tu propósito tendrás que poner toda tu energía y tu mejor esfuerzo. Noten ustedes que Pablo está hablando acerca de lo que tiene adelante. Y esa palabra delante describe lo que tú tienes allí en contraposición con lo que tienes detrás. Y como dije, no puedes hacer nada con lo que ya pasó. Solamente puedes lidiar con lo que tienes delante. Y quizás delante tuyo tengas una montaña de retos o de desafíos. Pero para alcanzar lo que tú tienes adelante, tienes que ser intencional y enfrentarlos y superarlos. Y aunque parezca imposible, si Dios te dio esa visión celestial, tú la puedes cumplir. El cuarto punto es, otra vez, revisa. Una vez que hayas elaborado un informe honesto sobre tu situación actual y tu progreso hacia el logro de tu visión, el siguiente paso es revisarla. Es decir, en vez de utilizar los métodos que no funcionan, debes buscar en oración nuevas maneras más efectivas de hacer realidad tu visión. Y lo cierto es que todos nosotros cometemos errores. Aun cuando estamos haciendo la voluntad perfecta de Dios. ¿Están ahí o no? Un ejemplo, ¿se acuerdan cuando Jesús vino caminando sobre el mar de Galilea? Y los discípulos estaban aterrados ahí en la barca, pensaban que veían un fantasma, ¿no? Entonces Pedrito, el impulsivo, dijo, Señor, si eres tú, manda a mí que yo vaya a ti. Entonces Jesús les lanzó un rema. ¡Bang! Y Pedro puso su pie sobre el agua y se solidificó. Y comenzó a caminar encima de la palabra rema, encima del ven, ¿no? Entonces, ¿estaba haciendo la voluntad de Dios? Claro, sí, Jesús le dijo, ven. Pero ahí cometió un error. La vista lo sacó. Porque por fe andamos, no por vista. Y comenzó a hundirse. Pero el Señor es misericordioso, amén.
Así que es cierto, todos cometemos errores. Tomamos las mejores decisiones que sabemos tomar, pero de vez en cuando malinterpretamos ciertas situaciones y lo que creemos que Dios nos dice que hagamos. Y es muy posible que nos desviemos del rumbo. Por eso tenemos que vivir continuamente conectados con el Señor. Nuestras antenas espirituales tienen que estar ahí levantadas, sintonizados con el cielo, de tal manera de que el Espíritu Santo pueda corregir nuestro curso. Entonces tenemos que humillarnos delante de Él y reconocer los errores que cometemos y volver para estar perfectamente en sincronismo con la visión y el plan de Dios. Entonces la humildad nos va a ayudar a nosotros para volver al camino. Ahora, ¿por qué cometemos este tipo de errores? Claro, somos personas finitas, imperfectas, limitadas, es cierto. Pero Pablo responde a esta pregunta de una manera brillante en 1 Corintios, el capítulo 13, el versículo 12. ¿Por qué cometemos tantos errores? Dice, ahora, 1 Corintios 13, 12, ahora vemos por espejo. ¿Cómo? Oscuramente. Ahora. En contraposición con entonces, veremos cara a cara. Ahora, no solamente habla del ver, también habla del conocer. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente. Esto es, conoceré como fui conocido plenamente. Entonces, lo que puedo extraer a partir de este pasaje es que todos tenemos visión borrosa. O sea, tenemos que reconocer que en nuestra vida, nuestra visión es limitada. Ahora, gracias a Dios que cuando recibamos cuerpos glorificados y cuando veamos a Jesús cara a cara, lo veremos con toda claridad. Pero hasta entonces tenemos que buscar a Dios, sabiduría de lo alto, y confiar en la visión sobrenatural de su Espíritu. Entonces, en este pasaje que acabamos de leer, Pablo identifica una discapacidad espiritual que todo creyente tiene, llamada la visión borrosa. Y se las voy a explicar. Esto significa que nuestra comprensión actual no es tan clara como lo será cuando veamos a Jesús cara a cara con cuerpos y ojos glorificados. Gloria a Dios por eso. Hasta entonces es un hecho que vamos a cometer errores. Vamos a hacer cosas que no son del todo correctas simplemente porque no podemos ver el panorama completo. Ahora, la primera palabra de este pasaje es ahora. Obviamente significa actualmente, en ese momento presente, ahora mismo. Es decir, Pablo se estaba refiriendo a nuestra vida presente en la tierra, que es temporal y que un día llegará a su fin. La segunda palabra es vemos, porque Pablo escribió diciendo ahora vemos. Y esto significa, por supuesto, ver, percibir o discernir. Pero dice ahora vemos por o a través. Esta palabra indica a alguien que está intentando ver a través de algo difícil de ver. Específicamente, acá se dice que se está hablando de ver a través de un espejo. Y luego añade el adjetivo calificativo oscuramente. Lo interesante es que la palabra espejo aquí no se refiere a lo que nosotros nos imaginamos. Esta mañana, ¿no?, para no salir de nuestra casa con un despeinado, nos miramos en el espejo. ¿Correcto? Entonces, la palabra griega a la cual Pablo hace alusión aquí, describe un espejo hecho de metal pulido. En la antigüedad los espejos no eran lo que nosotros tenemos hoy. Estaban hechos de un metal muy pulido, por lo tanto, eran incapaces de producir una imagen clara y nítida. Entonces, para que tú pudieses obtener una mejor imagen, el espectador tenía que mirarse en el espejo desde varios ángulos diferentes. Y el uso de esta palabra representa, describe o simboliza a un estudiante de la palabra que observa la revelación desde diferentes ángulos o puntos de vista para intentar obtener una imagen más clara de la verdad. Esto es toda la verdad. Pero esta palabra espejo no es lo único que comunica ese término,
también se utilizaba para describir el vidrio romano, porque durante el primer siglo, época en que Pablo escribió este pasaje, el color del vidrio romano sí era muy hermoso, pero también era un vidrio bastante defectuoso. De hecho, el mirar a través de un vidrio romano sí te permitía ver la luz al otro lado, pero no se veía una imagen nítida. Y eso es lo que él está tratando de comunicar. Entonces Pablo está utilizando acá una palabra para decirnos que tenemos un entendimiento todavía bastante limitado, que a veces es como sostener un espejo de mano, de metal pulido, tratando de comprender con claridad, ¿no? O tratando de ver a través de un vidrio romano una imagen que está detrás que no podemos ver nítidamente. Es decir, no es nítida para nosotros. De hecho, a través de ese espejo tenemos que mirar bajo diferentes ángulos para poder tener una idea de cuál es la realidad. Entonces, aunque la revelación está allí, muchas veces no la vemos con toda claridad. Por eso la Biblia nos llama a escudriñar las Escrituras, nos llama a meditar la palabra, porque tarde o temprano, hermano, te va a amanecer y vas a pasar de lo que se conoce como gnosis a epignosis. Y vamos avanzando. Ahora, es interesante que aquí en este pasaje Pablo se incluye a sí mismo. Porque ahora vemos. No dice ven, no, vemos. ¿Quién escribió esto? Pablo. Pablo mismo lo escribió. ¿Quién? El apóstol Pablo, el hombre que recibió tremendas revelaciones, una tremenda comprensión y revelación sobre Cristo, la iglesia, el rapto, las doctrinas del Nuevo Testamento, que escribió semejantes epístolas. Pablo mismo se incluye. Él se coloca también dentro del grupo de las personas que tenían la desventaja de la visión borrosa y su capacidad para ver espiritualmente también era limitada. Entonces dice, ahora vemos como por espejo, oscuramente. Esa palabra oscuramente proviene del griego enigma. Describe algo oscuro. De allí proviene la palabra enigma, que significa misterio o acertijo. Y si nosotros comenzamos a considerar el significado de todas esas palabras que Pablo colocó en ese pasaje en conjunto, sabremos que nuestra comprensión espiritual, nuestra visión será borrosa y será imprecisa de vez en cuando, y seguirán así hasta el momento en que veamos a Jesús cara a cara, lo cual Pablo lo llama cuando venga lo perfecto. Entonces Pablo está contrastando nuestra visión espiritual de ahora con la de entonces, diciendo, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como fui plenamente conocido. Es decir, primero reitera nuestro limitado entendimiento actual al decir ahora conozco en parte. Y la palabra ahora, por supuesto, representa nuestra vida temporal aquí en la tierra, pero luego añade la palabra entonces y se refiere específicamente al momento de nuestra glorificación. Y en ese instante toda la oscuridad se disipará y veremos y entenderemos todo con plena claridad por primera vez. ¡Wow! ¿Cómo será ver con ojos glorificados, no? Maravilloso. Y todos estamos creciendo en el conocimiento de Dios. La palabra nos revela a Dios. Conocemos a Dios por su palabra, no por las emociones, no por lo que pensamos. Entonces, actualmente sabemos y comprendemos ciertas cosas sobre Dios, sobre sus caminos. Y aunque tenemos un conocimiento general sobre diferentes aspectos del carácter de Dios, aún es cierto que esto también es conocer en parte. Eso es parcialmente, o también se puede traducir por partes. Se refiere a parte, a una parte, no se refiere a la imagen completa. Entonces, la mejor ilustración que les puedo dar de la palabra en parte, de la frase en parte, es la de un rompecabezas. ¿Alguna vez han ido a una tienda y han encontrado ahí una caja de rompecabezas? ¿Qué cosa está en la tapa? En la tapa encontramos una imagen hermosa a todo color. Pero una vez que le quitas a la caja la tapa, esa imagen se descompone
en cientos, probablemente miles de pequeñas piezas. En muchos sentidos, esto refleja nuestra comprensión de quién es Dios. O sea, cada experiencia que tú y yo vivimos con Él es como una pequeña pieza de ese gran rompecabezas. Cada revelación que tú y yo recibimos diariamente añade una pieza más a nuestra comprensión. Gloria a Dios porque estamos avanzando. Esa es la ley de la revelación progresiva. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cada día vemos más. Entonces, cuando Él revela cierta faceta de quién es Él y quiénes somos nosotros en Él, podemos ver un poquito más de su panorama completo. Y para que tú y yo podamos ver el cuadro completo o el panorama completo, todas las piezas tienen que estar puestas en su lugar. Y eso va a ocurrir, hermanos, el día en que veamos a Jesús cara a cara. Hasta entonces, solamente lo conoceremos en parte. Esa es la cruda verdad. Incluso el apóstol Pablo, con todas las piezas de rompecabezas que él tenía, también como nosotros veía a Dios a través de un espejo o a través de un vidrio romano oscuramente. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Ese cristal a través del cual miramos para ver y comprender quién es Dios, ese cristal tiene defectos. Tenemos visión borrosa. Porque vemos a través de un metal muy pulido. Tenemos que observar a través de diferentes perspectivas, intentando vislumbrar con precisión a Dios. Y por mucho que nos esforcemos, siempre habrá cosas, siempre habrá facetas, aristas, si se puede decir así, que no entendamos del todo y a veces vamos a terminar malinterpretándolas. Y aunque esa verdad puede que parezca desalentadora, en realidad es bastante liberadora. ¿Por qué? Porque esto le trae paz mental al perfeccionista y lo libera del temor persistente de tomar una decisión equivocada. Así que, hermanos, según la luz que andemos, caminemos en la luz. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Quinto punto. Reestructura y céntrate en el futuro. El quinto paso para poder empezar el año 2026 con fuerza es reestructurarse. Eso significa, haz un ajuste en tu forma de pensar y cambia voluntariamente aquellas áreas de tu vida. Por ejemplo, cómo manejas tu dinero, tu horario, tus relaciones. Para que tú puedas cumplir el llamado de Dios en tu vida, tienes que hacer ajustes. En cuanto al manejo de tu tiempo, en cuanto al manejo de tu dinero y también con respecto a quiénes son tus asociaciones, con quiénes pasas tiempo. Ahora, Pablo había dicho, lo que acabamos de ver, ahora conocemos en parte, entonces conoceré como fui conocido. Es decir, ahora actualmente estamos viendo parcialmente o en partes, no estamos viendo el panorama completo. Es decir, en esta vida terrenal conocemos partes o conocemos solamente fragmentos de Dios y de su voluntad para nuestras vidas, porque todavía no tenemos la revelación plena del cuadro completo. Entonces es así como Dios trabaja, como Dios es que obra. Él revela las cosas pieza por pieza. La Biblia llama a esto revelación progresiva. Entonces, si tú estás viendo solamente algunas partes y no tienes el panorama completo, tu visión espiritual está algo nublada. Y es allí donde tú y yo tendemos a cometer errores y a malinterpretar lo que Dios nos ha dicho. Entonces, si Dios nos ha dicho algo y nosotros nos hemos desviado de eso, entonces tenemos que, en sintonía con Él, hacer los ajustes necesarios para volver al camino correcto. Entonces, si Dios te ha dado luz y entendimiento acerca de tu misión, empieza entonces a seguir la dirección correcta, el norte que Dios te ha mostrado. Entonces, reestructurar tiene que ver con cambiar, porque muchas veces los métodos que funcionaron en una primera etapa de nuestra vida no van a funcionar en la siguiente. Entonces, conforme avancemos, tenemos que hacer algunos ajustes en los métodos que utilizamos. Sí, puede que reestructurar sea algo doloroso, pero si vas a cumplir con lo que Dios te llamó a hacer, entonces esto es esencial. Porque querer cambiar y hacer el cambio son dos cosas diferentes. Reestructurar significa
renovar nuestra mente, hacer los ajustes y tenemos que reestructurarnos para poder seguir adelante. Estudios estiman que hasta el 70% de las personas no les gusta el cambio. De hecho, muchos se molestan cuando viene una reestructuración. Y puede que los ajustes sean desafiantes, pero son necesarios para obtener una mayor productividad y lograr avanzar. Porque no se puede seguir haciendo las cosas de la misma manera y esperar obtener mejores resultados. Eso requiere entonces hacer una evaluación, una reestructuración. Tenemos que reestructurar y utilizar cosas que sí funcionen para que tengamos aciertos. Ahora, volviendo a Filipenses, el pasaje que Pablo escribió, los versículos 14 y 15 del capítulo 3, Pablo decía entonces: prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo te digo, hermano, si tú acabas tu carrera vas a recibir recompensa. En el tribunal de Cristo vas a recibir recompensas maravillosas. Así que todos los que hemos alcanzado la madurez, pensemos de este modo. Y si piensan otra cosa, y la palabra griega heteros se refiere a si piensan ustedes algo diferente, es decir, si no están con el pensamiento correcto, también eso se lo va a revelar Dios para que reestructuren, para que hagan el ajuste. De eso se trata. Entonces, obviamente Pablo sabía cuál era la visión a la cual Dios lo había llamado y se esforzaba por cumplirla. Pero esto, la palabra pensemos se refiere a una decisión mental, se refiere a reenfocar nuestro pensamiento. Es decir, Él nos va a ayudar para que podamos reestructurar las cosas. Y si nosotros estamos pensando mal en algo, en otras palabras, si estamos teniendo un pensamiento desfasado de lo que Dios quiere que nosotros pensemos y hagamos, entonces Él nos va a dar revelación para corregir el curso. Ese es el bendito Espíritu Santo, que nos lleva a puerto seguro. Entonces la palabra revelar, aquí eso nos lleva a la palabra revelar, del griego apocalipsis. Describe algo que ha estado velado, oculto, pero que de repente se vuelve claro y visible. Y esta palabra aquí denota una revelación repentina. Significa descubrir. Aparte de esto, representa un velo que se estira repentinamente y lo que antes estaba oculto se hace visible. Significa también ver con claridad lo que antes no se podía ver. Dios es tan fiel que nos ayuda con revelación para que nos reestructuremos y hagamos los cambios necesarios. Entonces, ¿cuándo es que Dios va a traer esa revelación para que tú puedas entender las áreas en las cuales tu forma de pensar está desfasada y en las cuales necesitas cambiar? Cuando tú te tomes el tiempo para seguir los 4 primeros pasos que hemos descrito. Esto significa que tú tienes que estar dispuesto a abrazar la visión que Dios te ha dado y decirle: Señor, estoy dispuesto a hacer los cambios necesarios para cumplir con tu propósito para mi vida. Estoy dispuesto a hacer cambios en mi horario, en mi rutina diaria, reestructurar mis finanzas, mis prioridades, cambiar mis relaciones, mis hábitos para cumplir lo que tú me llamaste a hacer. Mi mayor anhelo, Señor, es agradarte, llegar a donde tú quieres que yo llegue. Por favor, muéstrame paso a paso lo que debo hacer para que pueda glorificarte en mi vida. Hermanos, Dios inició este partido. Él le dio inicio al proyecto Tierra. Y parte del proyecto Tierra es crear un ser como Él, a su imagen y semejanza. Hay grandeza en ti. Y Dios te llamó. Lo que dice en Hebreos capítulo 2. Jesús vino para llevar muchos hijos a la gloria. Tu destino es un destino de gloria. Pero tenemos que entender que hay un proceso. Y tenemos que conectarnos, enchufarnos con Él. Entonces Dios está a tu favor. Dios es con nosotros, en nosotros y por nosotros. Y si tú estás dispuesto a colaborar o contribuir con Dios, Él te va a capacitar para acabar tu carrera con gozo y cumplir así tu visión y destino. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Creemos que lo mejor está por venir. Tú nos inspiras, tú nos alientas. Por tu palabra y por tu espíritu. Señor, comprendemos
que tú has puesto en nosotros, has depositado grandeza. Tú nos llamaste para ser personas que dejen acá un legado, que hagan algo trascendente en la tierra. Padre, reconocemos que cada cosa que hacemos tiene un impacto eterno. Podemos influenciar a los demás, podemos ayudar a otras personas, podemos ser agentes de cambio en este tiempo. Cuando todo lo que nos rodea, Señor, es tinieblas, hay maldad, hay corrupción. Sin embargo, tú nos has puesto aquí, nos has encendido, somos luz en el Señor. Y Padre, queremos crecer en aquello para lo cual tú nos pusiste aquí en la tierra. Queremos agradarte, queremos vivir vidas que te glorifiquen, llevar fruto abundante para ti, para tu gloria. Hacemos ese cambio en nuestro corazón, determinamos en nuestro corazón que el año 2026 va a estar enfocado en ti, Cristo, solamente Cristo. Tú eres el centro de todo. Padre, perdónanos si hemos vivido vidas egoístas, centradas en nosotros mismos, dejándonos arrastrar por la corriente de este mundo y los afanes de este siglo. Pero tú eres un Dios de segunda, tercera y enésima oportunidad. Tú nos perdonas 70 veces 7. El justo cae 7 veces y se vuelve a levantar. Hay esperanza. Gracias, nuestro Dios compasivo, misericordioso, perdonador. Tú nos levantas y nos estableces para que podamos brillar en la eternidad como estrellas a perpetuidad, Señor. Gracias, te amo en el nombre de Jesús.